Saber fingir es saber sobrevivir. Esa frase se la había leído a José María Ramos Mejía en un libro de 1904 que le llamó la atención por su título, Los simuladores de talento, y que el célebre médico le había dedicado a Roque Sáenz Peña. El libraco era una antigüedad muy bien conservada, en la que Ramos Mejía hacía un compendio de las posibles situaciones en las que un hombre miente o finge para poder obtener un beneficio que le permita seguir vivo, es decir, siempre. La simulación es un medio de lucha por la vida, leyó Mario López en ese libro que algún psiquiatra habría olvidado en los pasillos. Leyó con la cabeza fresca, tirado sobre el catre, mientras la tarde se llevaba el relumbrón del paredón y dejaba una sombrita más propicia para la vida. Ese enero había sido muy duro en el pabellón del sanatorio. Hacerse el loco es un tema sobre el que también había escrito Ramos Mejía. Y él, Mario López, estaba seguro de que es una de las tantas formas de salud mental que pueden existir. Hay algo artístico en fingir. Manías, desvelos, torturas psicológicas que lo llevan a uno a aullar a las 3 de la mañana pidiendo por la madre muerta, a mearse encima sin rasgo de vergüenza. Mario tenía la técnica de dejar caer sus orines mientras se mostraba frente a los médicos en un punto de lucidez perfecta, diáfana. Asumía ese riesgo también frente a las enfermeras. Un berretín que le hubiese podido provocar el alta inmediata. Marito como le decían los médicos, Marito dejaba que sus tics, sus pulsiones, sus mareos, que el estrabismo de sus ojos aflojara, se erguía, echaba hacia atrás sus hombros, dejaba aparecer un cuello altivo y una frente limpia, esa mirada suya que hacía pensar en alguien feliz, despreocupado, saludable. El proceso duraba un tiempo, tal vez 5 o 6 semanas. De a poco iba quitándose el lastre de la locura, el peso aparente del dolor interno como quien se quita un traje de cosmonauta y emerge el hombre común y corriente. Pero la cosa llevaba su proceso, porque la locura que Marito había adoptado era una locura de las más denigrantes, una locura con mocos, bailecitos y flagelaciones, una locura en puntas de pie y desorbitada. Se diría que había logrado ser el loco más sufriente, el más penoso del todo el sanatorio. Pero sus excursiones hacia la cordura eran motivo de largas preparaciones. Como dije, se dejaba pulir por el tiempo. Hoy ya no llamaré Virgen Santísima a las enfermeras, mañana habré de sonarme los mocos con la manga y pasado mañana con un trapo hasta llegar al pañuelo a lo largo de 3 semanas. Y así, con cada uno de los artificios actorales, el maquillaje del que se iba despojando. Y cuando estaba en el punto del tipo normal, con mucho más aspecto lúcido que los mismos médicos, lo que incluía los afeites y los asuntos generales de la higiene, cuando charlaba de literatura con sabiduría y una comprensión casi paternal por el médico de guardia, que comparado con su estatura intelectual era un bicho salvaje, cuando ya era casi un hecho que el Marito estaba respondiendo al tratamiento y que se encontraba en condiciones de irse a su casa, buscaba un momento iluminado y se meaba encima, con satisfacción y sin notarlo. Lo hacía para ver la cara de angustia de los que velaban por él. Para eso elegía como público a los más nobles o a los poco interesados, los más profesionales, como se les decía. Los buscaba, les tendía la celada y se dejaba ir en la desilusión ajena, con ese tibio chorro persistente que le manchaba la ropa y lo hacía un trapo empapado por los pasillos, con los insultos de las enfermeras y los empujones de las personas de limpieza que lo atropellaban. Inmediatamente comenzaba el camino inverso.
Los parpadeos, los tics, los murmullos, el griterío, las posiciones fetales, el dolor psíquico terrible que lo hacía dormir en su propia mierda noches enteras. Ah, cuánto placer saberse el artífice de las propias inducciones. Y lo suyo no era ascetismo. No se trataba de una anacoreta o de un santón que disfrutaba del sufrimiento. Lo suyo era el gusto por la simulación del sufrimiento. El precio era alto, pero el premio era sutil. La delicadeza de congelarse en las noches de invierno, durmiendo sobre el piso helado, mimetizado con la locura y el más profundo azote de los demonios internos. Había notado que sus puestas no eran para el público del sanatorio, sino para sí mismo. ¿Hasta qué punto era posible fascinarse a uno con semejantes demostraciones de desapego sin que nadie pudiese mediar con una razón o una fe más alta que su propio capricho por ser el mejor de todos los fingidores? Mario López había planeado muchas veces el momento de su muerte. La había visto y pensaba si era correcto desenmascararse unos instantes antes, asumir su lucidez y confesar con el tono más convincente que le asistiera en ese momento que el placer de su vida entera había sido el pasar por loco frente a los demás, pero sobre todo frente a él, su máximo y más exigente crítico. Esperar hasta el final era peligroso, porque tal vez los apuros propios del trance de morir lo pusieran en una situación de no poder hablar, o los fármacos aplicados a su cuerpo, digamos, por una neumonía, que era lo que para su muerte tenía planeado, no lo dejaran estar a punto de caramelo para darle la sorpresa a la concurrencia. ¿Y si no había tal concurrencia? ¿Y si se moría solo? Había pasado, ocurría habitualmente en el sanatorio, que alguno invertía una semana entera tosiendo y una mañana parecía duro mirando fijo el techo, con la boca abierta, llena de babas blancas y morado como una breva, sin que los enfermeros y enfermeras les hubiese provocado culpa alguna el no asistirlo. Tuvimos un óbito anoche, decían. El mes pasado, ¿4 o 5, Rosita? Oh, ojalá, Carmelo. Ojalá 4, fueron 6. ¿No recordás al chico que se enredó en el cable de la cortadora de pasto? ¿Y a la viejita del fondo? 6 óbitos. Y este mes ya llevamos 2. 2 o 3, Carmelo. Era muy posible que la escena final careciera de vigor actoral, por culpa de los calmantes y de los broncodilatadores, y que el público no estuviera lo suficientemente atento como para advertir que él se sacaba la máscara para despedirse de la gentil audiencia. Lo mejor era, si es que Dios lo ayudaba, mantener la actuación hasta el final, pescarse una pulmonía doble y saber llevar los estertores finales, darle tonos diferentes, profundidades dramáticas, cómicas, familiares, hacer de la suya la mejor muerte de la historia del sanatorio, morir en la tuya, como dicen. Marito notó un amargor en su lengua, un dolor en la espalda que lo perseguía. Se tocó la frente y estaba ardiendo. Ella había llegado. La neumonía, su partener en este asunto. Había que prepararse. Le vino a la cabeza una palabra: mímesis. Sí, así se llamaría la obra. Mímesis. O mimetismo, tal vez. Ahora venía el acto final. ¡Cuánta expectativa, por Dios! Mucha mierda, Marito. Mucha mierda, se dijo entre sí.
deseándose suerte como los artistas. Mucha mierda, Mario. Todo va a ir muy bien. Este relato se llama Mimetismo. Lo imaginé hace mucho, lo escribí hace poco y ahora lo comparto con ustedes.